Gracias, El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Un placer, soy Sergio Méndez, gracias una vez más, señores, por acompañarnos en esta su entrevista, como todas las noches, a disfrutar 8 en punto. Esta noche, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, estaremos abordando el proceso de elección del fiscal general de la República, ya que se está evaluando en una comisión de la Asamblea Legislativa quién será por 3 años más el que va a dirigir el Ministerio Público. Por supuesto, el licenciado Luis Martínez también ya acudió ante esta comisión y articularon las preguntas correspondientes para determinar si él será la persona que seguirá 3 años más en la reelección, en este caso, en este puesto. Señores, en estudio, con gusto, esa es nuestra propuesta para abordar este tema. Le damos la bienvenida al señor Jorge Martínez Menéndez, analista, al doctor. Un placer saludarlo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas noches. También, señores, con gusto en estudio le damos la bienvenida al señor Giovanni Galeas. Giovanni. Mucho gusto. Un placer saludarlo. Gracias, don Giovanni, por acompañarnos. Buenas noches. También, señores, en este panel, con gusto le damos la bienvenida al doctor Arturo Méndez Azahar, abogado y analista. Doctor. No sé. Un placer tenerlo también en su casa. Buenas noches a teleaudiencia de Canal 33. Y por supuesto, arrancamos inmediatamente saludando a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, iniciamos y déjenme contarle que la elección del fiscal general de la República queda en manos de los partidos políticos, quien se están articulando hoy por hoy en esta comisión una gran cantidad de preguntas a cada uno de los aspirantes que pretenden llegar a la silla que dirige el Ministerio Público. Arranco con usted, doctor Jorge Martínez Menéndez. ¿Cuál debe ser el perfil del fiscal general de la República? Y es que estamos viviendo tiempos extremadamente complicados. Muchos dicen por ahí, necesitamos al mejor fiscal general de la República de todos los tiempos. Necesitamos a una persona que ya no llegue a aprender. Ya no podemos darnos el lujo a que se pierda un tiempo prudencial. Debe ser una persona que sepa con propiedad qué es lo que va a llegar a ser desde el primer día en que asuma el puesto. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? Bueno, yo creo que el puesto de fiscal, ese cargo de fiscal general de la República, es uno de los principales cargos del país. Podría decir que el fiscal general de la República, junto al presidente de la República, son las dos personas más poderosas que existen en nuestro país. Ser fiscal requiere, además de tener las cualidades académicas, ser valiente también. Porque el fiscal no está para caerle bien a la gente. Okay. Porque el fiscal es un acusador. Pues. Okay. Entonces, no es una cosa como, sobre todo los encausados y los que quieren a los encausados no van a querer al fiscal. Tiene un fiscal siempre que ir dispuesto a pagar el precio de ejercer muy bien el cargo, de investigar y juzgar parejo a todo aquel que viola una ley y esta violación constituye un delito. El fiscal debe tener liderazgo, porque ya la fiscalía es una institución muy grande que le da cobertura a todo el país. Debe tener carácter también. Cualidades gerenciales debe tenerlas para manejar administrativamente también esa importante institución del Estado. Y mucha valentía, porque nuestro país ha sido un país en el que las autoridades no han ejercido esa autoridad. Aquí hemos dejado hacer y dejar pasar todo. Se cometen delitos, todo el mundo sabe que hay una cantidad de delitos que se cometen, pero los delitos no se juzgan. Y si se juzgan, no se logra detener el avance de la criminalidad. Por lo tanto, en esta coyuntura histórica de nuestro país, en la que vemos que más que avanzar retrocedemos, es necesario que el fiscal
como usted lo dijo primero, no sea alguien que llegue a aprender. Afortunadamente los diputados van a tener ahora donde escoger. Yo no conozco a todos los candidatos, que son más de 70, pero sí se conocen algunos, y entre los 70 hay buenos candidatos, entre los 70 y pico. Pero indudablemente que hay que tomar muy en cuenta la candidatura del actual fiscal general, que en su momento quizás podríamos analizar un poco lo que ha sido su desempeño. Por supuesto, claro que sí, así va a ser la pregunta, desde ya se las estoy adelantando. Don Giovanni, ¿cuál debe ser el perfil, también la pregunta extensiva para usted y para el doctor Méndez Hazard, y para ustedes, señores, damas, que están no solamente en la comunidad de su hogar, sino que en cualquier punto de San Salvador, del Salvador y fuera de nuestras fronteras patrias, porque también usted nos lo ha hecho saber, que están muy pendientes de la entrevista de 8 en punto. ¿Cuál debe ser el perfil del fiscal general de la República? Bueno, Sergio, déjeme decirle en principio una cuestión que me siento obligado a decir. Por favor. Aquí entre los tres soy el único que no soy abogado. Y bueno, nadie es perfecto, no los culpo por eso. Sí, lo siento. Tampoco soy culpable yo de bueno, no es mi culpa, pues. Sí, no hay problema. Pero todos somos tus amigos y tenés como amigos buenos abogados. No, y así lo aceptamos, pues. Okay, ¿verdad? okay. Nadie es perfecto. O sea, no se sientan mal, pues, por ser abogado. Ok, dicho eso, es una broma. Dicho eso, yo he venido insistiendo en que si un político, señores, les dice a ustedes que tiene 20, 30, 40, 50 prioridades, no tiene idea. Es mentira lo que está diciendo. Prioridades son 2, 3, 4 a lo sumo. La sabiduría antigua, el evangelio, tiene 10 prioridades, son 10 evangelios que se resumen en 2 en realidad. Prioridades en El Salvador son 2. 3, salud, economía, tal. Pero la primera es seguridad. No hay país, no hay desarrollo económico sin seguridad, no hay salud sin seguridad. La única prioridad en El Salvador en este momento es seguridad. Seguridad. Y antes de responderle a su pregunta directamente, déjeme decirle algo, Sergio y compañeros del panel. Mire, yo leí en una teoría de bomberos que cuando el incendio se desata, cuando se desata el incendio, si se llega en los primeros 15 minutos hay una gran posibilidad de controlar el daño, de controlar el incendio. Si se llega por cada 15 minutos que pasan, el riesgo del efecto devorador del incendio crece exponencialmente. Es decir, hay que llegar en los primeros 15 minutos. ¿Qué se necesita? Agua, manguera y bombero. No se necesita gente que llegue a rezar con la Biblia en la mano, con todo lo que tiene de importante el rezo y la Biblia. No se necesita que llegue gente con manuales de prevención de incendios. Siempre hay que tener manuales de prevención de incendios. Es importante la prevención de incendios y hay que imprimir y difundir manuales. Pero una vez desatado el incendio, quien llega a rezar con Biblia en la mano y quien llega con manuales de prevención de incendios al lugar del siniestro, estorba. Quítense de ahí, dejen que trabajen los bomberos. Agua, manguera y bombero. Eso es lo que necesita en el momento del siniestro, en el momento que ha estallado el incendio. ¿Qué quiero decir? Es muy fácil entenderlo, ¿no? Estamos en una situación extraordinaria donde tenemos índices de violencia, índices de homicidios, de extorsiones, intolerables, insoportables, extraordinarios. ¿Qué se necesitan? Tener un riguroso sentido de la prioridad. No me vale a mí ahorita que me vengan con rezos y con Biblias. No, en este momento no. Prevención es importante, es imprescindible, pero tiene su momento. En este momento lo importante es la fuerza coercitiva del Estado. Por lo que ha pasado. Todos sabemos lo que ha pasado, decapitados, incendio de buses, ametrallamiento de buses, donde la delincuencia ha pasado de ser una amenaza marginal a la seguridad pública a ser una amenaza a la seguridad del Estado. Por ejemplo, en el pasado paro de transporte, ¿no? Donde paralizan al país. ¿De qué se trata entonces? Prioridad 1, terminar con esto. Bueno, solo termino con esto, Sergio, esta primera intervención.
Yo escuché he estado siguiendo en el canal legislativo las intervenciones de los candidatos. Escuché al fiscal ahorita en funciones, Luis Martínez, hablar de un concepto que después me gustaría desarrollar porque lo platiqué con él, le hice una entrevista que pronto aparecerá en los medios. Él dijo: estamos llegando al punto de inflexión en la batalla contra la criminalidad para definir a favor del Estado y de la sociedad la batalla contra la delincuencia. Ese punto me parece que en las últimas semanas, en los últimos días, 15, 10 días, está dando señales de que vamos por ahí. Y ante la pregunta, ¿cuál es el perfil de un fiscal? Ese perfil, que tenga la disponibilidad, la voluntad, la inteligencia para llevarnos a este punto de definir a favor de la sociedad y del Estado, como dijo el fiscal, la batalla contra la criminalidad, donde en esa batalla, y cito las palabras del fiscal Luis Martínez, porque me gustaron mucho, no hay ni puede haber gente imparcial. O se está a favor de la sociedad y del Estado, o se está a favor del crimen. Perfecto. Doctor Méndez Azahar, la misma pregunta para usted, por favor. Sí, quisiera iniciar a lo que mis compañeros han dicho sobre las características personales que debe de tener la persona natural que le toque que desempeñar tan digno cargo como es el de ser fiscal general de la República. El elemento muy importante, no menos que los demás que ustedes han señalado, y es de que debe ser muy prudente. Porque tener solo el poder algunas veces no es suficiente. Ejercer el poder con puño cerrado pero con guante de seda es una habilidad que posiblemente dé resultado. Pero la capacidad, la valentía y especialmente el ser prudente significa que es una persona que va a saber tomar las decisiones en el momento oportuno y en el lugar indicado. Agregado estos elementos a lo que mis compañeros han dicho, quisiera referirme al proceso de elección. Por favor. El proceso de elección, de alguna manera yo que viví, ya tengo mis años, ¿no? Y viví los procesos anteriores de selección de autoridades públicas, de funcionarios públicos, y que me rebelé a ello y por eso me atreví a participar en política en el 80. El fiscal lo ponía a la embajada americana. Y les confieso tal vez un mea culpa, revelándonos precisamente a esa distorsión del ejercicio del poder público, los que nos incorporamos a la política abusivamente, para decirlo de alguna manera, y nos rebelamos al pasado, acordamos que a Arena le iba a pertenecer la Fiscalía, al PCN la Corte de Cuentas y al PDC la Procuraduría General de la República. Eso fue una realidad y no tengo por qué negarlo porque así fue. Claro, preveíamos los que participamos en política en aquella oportunidad y que queríamos hacer bien las cosas, que cada partido político pusiese en esos cargos a sus mejores cuadros. Y nosotros en la Corte de Cuentas, lo digo con mucho orgullo, tuvimos a don Wilfrido Navarrete, contador público certificado, que Dios en gloria lo tenga. Bastante le agradezco que él fue mi orientador político porque fue constituyente de 1950, una carta cabal que los ricos respetaban mucho como contador público certificado. Y precisamente Davoisón lo destituyó, y así dice el decreto, por ser muy estricto. Y a partir de allí llegaron personas pues que no estuvieron a la altura de él, y lamentablemente el trabajo de don Wilfrido, del maestro, se quedó parado en la historia. Es bueno el proceso de selección porque yo sí creo que es irreversible a los tiempos antaños cuando se elegían de dedo en la casa de los ricos, en la casa de las cúpulas de los partidos políticos, de los poderes reales, de los militares, pues. Yo para ser ministro de Justicia le tuvieron que preguntar a la embajada americana porque yo tenía como en mi currículum personal que había sido fundador del Movimiento Izquierda Democrática en la Facultad de Derecho cuando
participábamos en política estudiantil universitaria. Si yo hubiera sabido eso, de veras que a lo mejor no hubiera aceptado porque fue una ofensa para mí cuando me lo contaron. ¿Por qué la embajada americana? Ahora no. A lo mejor, como ya me lo advirtieron en otra oportunidad, tal vez influyen, pero ya es de otro modo. Ahora hay un proceso, tú lo mencionabas, Joan, lo has visto transmitido por televisión en el Canal 9, las entrevistas de la gente que quiere optar por ese cargo. Eso es maravilloso para nuestro sistema democrático. Y es irreversible. Es irreversible porque jamás van a volver. O sea, yo no me escapo. Ya no hay marcha atrás. Yo creo que ya no hay marcha atrás Porque la gente lo las exige. nuevas generaciones, cuando se quiera volver a que alguien, porque tiene dinero, porque tiene poder, porque me tiene con una pistola entre ceja y ceja, me va a decir quién va a ser, eso ya no se lo van a aceptar las nuevas generaciones. Y quisiera terminar con esto, porque tú preguntabas por el perfil. Ahí está la Constitución, ¿o no, mi estimado doctor Meléndez? Capacidad y honradez notoria, dice la ley. Tú lo sabes muy bien, Seré. ¿Y eso qué es? Los hombres se prueban cuando están ejerciendo el cargo. No nos engañemos. Con Giovanni, yo me siento muy satisfecho cuando participo así con Giovanni porque tuvimos la misma experiencia en el mismo momento histórico. Tú luchando por tus ideales de una manera y yo luchando por mis ideales a mi manera. Y cuando con la gente que yo conocía nos separamos en la universidad y unos optamos por la vía democrática y otros por la vía violenta, cada uno nos fuimos a nuestra trinchera e hicimos algo por el país. Y a pesar de ser eso, abogado, él tenía la razón y no yo. A pesar de. A pesar no. de. Gracias por darme la no por lo de abogado, sino que por darme la razón. No, es decir, yo no presumo que nosotros triunfamos. Con Dagoberto Gutiérrez hemos tenido serias discusiones alrededor, porque a Dagoberto en México, junto con Chafixi, les dije, sí. no menosprecie, porque ustedes en el 87 creían que iban a ganar la guerra, y les dije, no menospreciemos la posibilidad de la democracia, le dije. 27 de agosto de 1987 en el Hotel Casablanca, en el TV. Se lo debo a Dagoberto, solo tiene el problema de ser abogado. También es abogado. También es abogado. Nadie es perfecto. Y por eso es buen político. Bueno. Y en aquella oportunidad, Chafik me dice, y vos seguís con esa ilusión. Y yo le dije, de acuerdo. Ok. No, la historia nos va a volver a encontrar, porque fue la última vez que nos vimos. La historia nos va a volver a encontrar y dejémoslo como una ilusión. Cuando Chafik muere, yo le escribí un artículo en el periódico. Donde quieras que estés, le dije, un abrazo. Aquella ilusión es una realidad. Cuando ellos ya estaban en el poder. Entonces, volviendo a la cuestión del perfil del fiscal, del perfil de cualquier funcionario político, eso se ve hasta cuando ya está ahí sentado. Para mientras que estén recomendando de que mire que esté buena persona, que esté honrado, que está bien las credenciales. Ok, solo termino con esto. Está bien las credenciales, pero se prueba en el cargo. Y para bien o para mal, quiero cerrar con esto. El fiscal Martínez tiene un trabajo que debe ser muy evaluado concienzudamente por los diputados que lo van a someter a ese escrutinio frente a 73 compañeros que están frente a él pretendiendo ese cargo y que deben de presentar credenciales mejores que las de él, porque para eso es la selección. Y me quedo ahí para continuar. Y precisamente, doctor Méndez Hazard, amigos televidentes, en el siguiente segmento vamos a evaluar nosotros acá el trabajo, ciertamente, del licenciado Luis Martínez, que hoy por hoy ha presentado toda la documentación correspondiente ante la Asamblea Legislativa para aspirar a la reelección del puesto del Fiscal General de la República. Pausa, volvemos. Regreso, mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Quiero abordar un tema que me parece que es importante, y el doctor Méndez Hazard, don Giovanni, también don Jorge lo comentaban, y es que todos los salvadoreños tuvimos conocimiento, no solamente en el canal legislativo cuando le estaban articulando las preguntas, sino que las preguntas nosotros se las hicimos ver a todos los salvadoreños que pueden acceder a las diferentes redes sociales de 8 en punto. Entonces quizás mi inquietud dentro de todo esto, porque los amigos televidentes que me están escribiendo también me preguntan, es que si esta cantidad de preguntas que se le estaban articulando
son del dominio público, esto es conveniente, es decir, porque de pronto usted se somete a una batería de cuestionantes, pero luego va a venir don Giovanni y el doctor Méndez Hazar una semana después y ellos ya saben las preguntas, entonces ellos fácilmente pueden venir, articular la respuesta, irse a sentar y que viva la flor, que la mía es la mejor. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, no deja de tener cierta ventaja para los primeros que comparecen, ¿no? Pero los diputados se reservan las repreguntas. Que aquello puede ser como nada más la base para después continuar. En el gremio es obvio que ha merecido confianza este proceso, porque si no, no se hubieran presentado tantos aspirantes, ¿no? O sea, de que hasta cierto punto el gremio de abogados le está dando su voto de confianza al proceso. Uno va a ser el elegido, ¿no? Se van a tomar en cuenta todos sus currículums, su experiencia, el resultado de la entrevista. Pero indudablemente que aquí la lucha es casi como todos contra uno. Porque el que hay que vencer es el fiscal. Algunos pueden decir, no, mire, el fiscal tiene ventaja porque ya está en el cargo. Bueno, podría ser ventaja si consideramos que él ha hecho un buen trabajo. Podría ser desventaja si hubiese hecho un mal trabajo. Pero quienes atribuyen, pues, de que él tiene la ventaja de estar en el cargo, creo que tácitamente están reconociendo entonces que el fiscal ha hecho un buen trabajo. Ok, don Giovanni, voy con usted, por favor, la misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Usted está de acuerdo con que las preguntas sean del dominio público, que todo el mundo las pondere? Y como decía anteriormente don Jorge, en alguna medida representa quizás como algún tipo de ventaja para aquellas personas que pueden llegar cuando las primeras personas que se sometieron al escrutinio de los diputados, al escrutinio público, porque obviamente es transmitido, parece que estaban en desventaja. A mí el método de elección de fiscal me parece que ya no es discutible, ya está en función, ya está corriendo, por lo tanto... Pero es perfectible, ¿no? No, todo es perfectible, todo es perfectible. Pero una vez que ya está corriendo este método, que no me parece execrable en absoluto, tiene ahí algunas preguntas que parecieran ingenuas en principio, por ejemplo, si usted es juez, diga tal cosa. ¿Por qué? Si usted es abogado, se supone que todos los que van son abogados, ¿por qué formularla de esa manera? Bueno, se podría formular de manera distinta, ¿verdad? Pero yo entiendo que eso sí tiene alguna, y perdonen abogados, pero entiendo que eso en el derecho anglosajón sobre todo tiene algún sentido, que es decir sí o no, es muy importante. Cuando uno llega a los Estados Unidos... Perdón, te voy a interrumpir. Sí. Tú estás hablando más como abogado. Y el abogado allá, es que nadie es perfecto. El doctor Méndez Hazar está hablando como poeta. Es que nadie es perfecto. Nadie cambiaron. Bueno, dice que gracias a Dios no lo es. Cuando uno llega a Estados Unidos le dice, usted trae dinero tal, y uno tiene que poner sí o no, ¿verdad? Y uno evidentemente va a poner no traigo. ¿Usted trae contrabando? No. Eso es muy importante. Entonces, algún sentido tiene eso en la formulación. Yo no discutiría el método, Sergio. Lo que sí discutiría es el perfil. El perfil es, yo insisto en un punto, para mí hay un principio de lógica, es que lo que funciona no se cambia, sobre todo en momentos extraordinarios. En El Salvador vivimos un momento extraordinario de violencia que ha superado ya los niveles de violencia de la guerra civil y se necesitan medidas extraordinarias. ¿Qué perfil se necesita? Alguien que esté dispuesto por conocimiento, por voluntad, por valentía, a enfrentar un fenómeno como es el de la criminalidad en El Salvador. Cuando Luis Martínez, a mí me gusta hacer este recuento, y permítanme que me tome medio minuto en esto, me gusta hacer este recuento, y por eso es que yo estoy haciendo este planteamiento. Luis Martínez llega a la Fiscalía General de la República en diciembre de 2012. Tenía 9 meses de vigencia la tregua entre las pandillas, apoyada
por el general Munguía Payés, que en ese momento era ministro de Justicia y Seguridad, y por el general Salinas, que en ese momento era director de la policía, y obviamente con la luz verde de todo el gabinete de seguridad y del expresidente Mauricio Funes. Llega Luis Martínez, con 9 meses de vigencia a la tregua, que había reducido casi en 50% los homicidios, y lo primero que dice son 3 cosas. 1, los pandilleros son terroristas. 2, no voy a permitir que este país se convierta en una especie de pandillalandia. Y 3, esa tregua es un pacto hipócrita y oscuro porque no han disminuido ni los crímenes ni las extorsiones. Lo único que es que se están ocultando los crímenes y se están fortaleciendo las pandillas. Esas 3 cosas dijo Luis Martínez al llegar. Es decir, es un funcionario, no sé de dónde sale Luis Martínez, yo no sé quién era, un abogado pues, pero sin mayores relevancias en el horizonte nacional, en la política nacional, y se opone al ministro de Seguridad, al director de la policía, a 2 generales y al presidente de la República, prácticamente el único funcionario que dice no voy a permitir la tregua. Y se opone y no la permite. Ahí nace un liderazgo. La tregua fortaleció a las pandillas, territorialmente, logísticamente, en armamentización, tal, eso lo sabemos. Él se opuso, ha actuado en consecuencia. Mi principal problema como ciudadano, como padre de familia, como intelectual en esta sociedad es la seguridad, es el tema de la criminalidad. Y si este señor dijo, me opongo a esto, y se jugó el cargo enfrentándose a la nomenclatura de poder, para mí allí nace un liderazgo y nace mi respeto hacia él. Yo tengo mis dudas en otros aspectos de la personalidad, de algunos casos que se han manejado, es discutible. Pero en este, que para mí es la prioridad 1, este fiscal ha hecho bien y no se cambia lo que funciona. Se opuso a la tregua, ha actuado en consecuencia. ¿Y en qué momento estamos ahorita? Miren lo que está pasando desde el sábado. El operativo ahí en este cerro, en Ayutuxtepeque, donde se rinde este señor pandillero y entrega su arma. Miren lo que pasa al día siguiente, una captura importante en el centro de San Salvador de 30 tal, al día siguiente en San Pedro Perulapán 30 o 40, al día siguiente 40 allá en Occidente, capturados con órdenes administrativas, es decir, no es gente que las capturan, las meten presas y salen al día, no es cierto, son capturas con órdenes administrativas. Y para poner la cereza en el pastel, salen las madres de los pandilleros, cobijadas por las iglesias, no los pandilleros, sino las familias de los pandilleros, a levantar una bandera en blanco y a decir, ya paremos esto, denle una segunda oportunidad a nuestros hijos. Porque es que ninguna fuerza irregular enfrentada al Estado, al poder coercitivo del Estado, soporta este cuadro que les estoy diciendo. Captura día y noche. Se mueren día y noche en enfrentamientos con la autoridad y enfrentamientos entre ellos mismos. Se les ha desestabilizado sus retaguardias de sus colonias, llega la policía, se mete en su casa, se mete en sus colonias en la mañana, en la madrugada, y se los llevan presos. Esto no lo resiste ninguna fuerza irregular. Y llega un momento en que no es necesario, como nos dijeron, y permíteme, Sergio, que termino con esto, nos quisieron asustar con que es que son 80.000 pandilleros, cada uno de ellos tiene 5 en línea, 5 asistentes o emergentes, más la familia. Estamos hablando de 800.000 mareros entonces, de más del 10% de la población, por lo tanto es imposible ganarles la guerra. Eso es mentira, ese es un criterio cuantitativo. Técnicamente eso no existe en términos de historia militar y en términos de historia de guerra, no es verdad. Las guerras no es un fenómeno cuantitativo. Las guerras se ganan cuando se doblega la moral combativa del adversario. Y para eso se trata de otros medios, no es matando hasta el último de los 80.000 adversarios, sino quebrando su voluntad de combate por medio de batallas síntesis como las que he señalado anteriormente. Doctor Méndez Azahar, ¿son 3 años suficientes para demostrar la capacidad de un fiscal general de la República? Es un mago para resolver los problemas de una sociedad tan característica como la nuestra,
y que si el derecho tuviese la suficiente fuerza real para que por medio de leyes pudiéramos resolver los problemas, tal vez. Hay que entender de que las sociedades se perfeccionan, ¿o no, Giovanni? Las sociedades van adquiriendo estadios de perfeccionamiento en su convivencia humana. Si nosotros, las nuevas generaciones, deben de saber que no éramos así. Perdónenme, pero yo en 1960, 65, que andaba entonces el San Salvador llegaba hasta el Hospital Rosales. Ahí andábamos a pie. Yo vivía en La Garita y me iba a pie hasta el Polvorín, que ahora es abajo del Zapote, a jugar fútbol con mis zapatitos aquí en el cuello. Y jamás de los... Bueno, aquí estoy. Jamás de los jamases pasó absolutamente nada. Nuestro San Salvador no era así de inseguro. Es del... Y me voy a atrever a decir del 90 para acá, que las cosas cambiaron drásticamente. Porque ni aún con la guerra. En la guerra sabíamos que habían dos bandos. Y mala suerte que nos encontráramos en fuego cruzado, ¿no? Pero de otra manera no era así. No, 3 años sirven nada más para contribuir a querer hacer un poquito mejor las cosas. Y por eso quizás comencemos por la perfectibilidad a que está sometido cualquier proceso, y en este caso el proceso de elección del fiscal. Este no es el mejor proceso, porque hasta ahora nos estamos dando cuenta de que no son suficientes las preguntas que se pueden prever y que se conozcan públicamente para que con base a esas se pueda deducir quién es el mejor candidato para fiscal. El problema cuando uno examina, y eso me ha pasado cuando daba clases, el profesor tiene que saber lo que pregunta. Los diputados que están auscultando a estos 74 candidatos deben de saber qué es la Fiscalía General de la República, para que no los sometan a desarrollar un cuestionario del cual hasta hemos ridiculizado algunas preguntas. Entonces, esto nos va llevando a un proceso de perfeccionamiento, porque la Fiscalía, perdónenme, la Fiscalía General de la República, tú no eres abogado, pero lo sabes perfectamente bien, no digamos nosotros. Por lo menos leí aquel. Por lo menos leíste aquel. Sí, eso sí lo hice. Y la teoría pura del derecho. Eso leí, la teoría pura del derecho. De bien, pues es suficiente. Ya te podemos acreditar con un honoris causa. La cosa es de que los diputados deben de saber y entender que la Fiscalía General de la República no suele lo penal, no solo son pandillas. La Fiscalía General de la República, perdónenme y lo voy a decir así, no quiero menospreciar ni que se vayan a resentir conmigo los diputados, pero es el primer órgano del Estado de Derecho, porque es el garante de la legalidad. La dirección funcional de la investigación del delito es una de sus tantas atribuciones. El fiscal general de la República tiene que estar metido en todos los procesos de inconstitucionalidad, en todos los contenciosos administrativos, en la Corte de Cuentas, en la universidad, en todas partes hay fiscales. Ese cargo es poderosísimo porque es el garante de la existencia del Estado de Derecho. Entonces, esto nos va a llevar a que el próximo fiscal se va a elegir de una manera diferente, pero en este momento, y del que estamos hablando, hay 73 candidatos a fiscales contra uno. Que yo sí lo voy a decir, aunque hubiera hecho mal su trabajo, es un fiscal que lleva cierta ventaja sobre los demás. Conoce ese monstruo que está ahí. ¿Te refieres al licenciado Luis Martínez? Al fiscal Martínez. Y no solo conoce ya ese monstruo, porque él llegó como todos los otros 73 que están queriendo llegar. En la parte práctica, porque en la parte teórica, el fiscal Martínez no es un hombre que llega aisladamente a improvisar. El fiscal Martínez cuando se somete, desde que se somete la primera vez, porque no llegó el 2012 en diciembre y lo eligieron. Sí. No llegó el 2012 y lo eligieron. Él comenzó en el 2006, siguió el 2009 y siguió presentando sus cartas qué quería hacer con la fiscalía. Y eso le ha permitido, a mi entender, que hizo una fiscalía diferente y que por lo tanto algún buen trabajo hay.
Ok, vamos a otra pausa comercial en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de su entrevista 8 en punto. ¿Cuáles son los retos del próximo fiscal general de la República? Bueno, no solamente que se está solicitando un presupuesto mayor para el Ministerio Público, sino que adicionalmente hemos visto nosotros los casos de probidad, de enriquecimiento ilícito. Hoy por hoy el del diputado Cardosa, pero también nosotros hemos visto el del señor Cifrido Reyes, que por cierto en un rotativo de este día vemos nosotros cómo de pronto han ido apareciendo otras propiedades más del expresidente de la Asamblea Legislativa, que el mismo rotativo dice hasta este momento no quiere dar una explicación puntual de qué se trata. ¿Qué otros casos? El juez séptimo de instrucción de la jurisdicción de San Salvador ya determinó que con fecha 5 de noviembre se va a celebrar la audiencia contra el expresidente Flores. ¿Qué otros casos? El caso del Chaparral en contra del señor, o la investigación del señor Funes, Polistepec, como lo han dicho acá, pero también las declaraciones patrimoniales de los 3 expresidentes, el señor Mauricio Funes, el señor Saca y el señor Flores. ¿Qué opinión le merece? Porque son estos casos los que va a conocer el próximo fiscal general. Es interesante de que todo esto debería ser la actividad rutinaria de una sección de probidad de la Corte. Pero curiosamente hubo una Corte que le cortó las alas a la sección y la dejaron guardadita, engavetada. Le pusieron el recurso de alzada, como decimos los abogados. Y es hasta ahora, y quizás esa es la importancia del caso del diputado Cardosa, que hasta ahora está como reviviendo la sección de probidad. Todas estas investigaciones que ahora algunos se extrañan y dicen, bueno, ¿y esto por qué lo están haciendo? La pregunta no debe ser esa. ¿Por qué dejaron de hacerlo? Porque esto debe ser lo normal, lo tradicional. Porque un empleado público, un funcionario público que es un asalariado y no puede justificar más ingresos que su salario, que tenga un incremento patrimonial que no concuerde con las remuneraciones que ha obtenido, bueno, entonces ahí hay una presunción ya. Pero antes de presumir, todo mundo cuando entra a un puesto público declara en la Corte, en la sección de probidad, cuál es su patrimonio de entrada y cuál es su patrimonio de salida. Pero en la Corte esos los han guardado, si es que los tienen guardados. Pero lo normal es que los investiguen. Entonces ahorita deberían todos poner sus barbas en remojo, porque ya comenzó esto a actuar y que siga actuando, y es lo bueno. Y el fiscal tiene la responsabilidad de iniciar las acciones penales si resultan ilícitos de esos enriquecimientos injustificados. Perfecto. Bueno, déjenme saludar, señores, a la Caja de Crédito de Colón, porque todas las noches es parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que usted. Toda la gran cantidad de participación ciudadana usted la puede ver en la parte inferior de su pantalla. Déjeme comentarle una cosa, don Jorge, porque usted mencionó la sección de probidad y yo lo quiero mencionar. Déjeme comentarle que en aquel entonces, tanto doña Victoria Marina de Avilés como el doctor Fortín Magaña fueron en su momento quienes dieron los votos razonados para apoyar la probidad, el departamento de probidad, al doctor Pino Cáceres. ¿Se recuerda cuando todos le impidieron hacer su trabajo? ¿Se recuerda? Voy con usted, por favor, los casos relevantes que el próximo fiscal general de la República va a conocer, por favor. También doña Mirna Perla estaba. Doña Mirna Perla, correcto. Eran 3. Bueno, yo estoy de acuerdo en que se investigue todo lo que tenga que ver con corrupción, con dineritos perdidos, porque no se vale que unos se aprovechen, que unos vivan opulentamente a costa de la miseria de tantos salvadoreños que a veces no tienen literalmente para cubrirse del frío ni para comer. Acá, don Johnny, por favor, si me ayuda. Perdón, no se vale eso. Pero bueno, estoy de acuerdo que se investiga todo, pero hay orden, yo atiendo a las prioridades. Aquí hubo un proceso de privatización que empezó en 1989, que empieza con la banca, sustantivamente quiero decir, hay otros detalles, pero empieza con la banca, pasa por las pensiones, la telefonía, las eléctricas,
Luego se quiso hacer con la salud, hasta con el agua, pero ahí las marchas blancas se opusieron, ¿verdad? Todo un proceso privatizador que tiene altísimas dosis de opacidad, irregularidad e ilegalidad, que no se ha investigado. Esa auditoría falta que hacer. La auditoría sobre lo que quedó después del proceso privatizador que terminó en 2004, es decir, que abarca de 1989 a 2004 los 3 primeros gobiernos de Arena, precisamente, esa auditoría nos falta. Hay que hacer las otras, las que vienen después, incluyendo la de este gobierno, por supuesto. Pero hay un amigo mío que se llama Juan José Martel, que es habitué de tu programa también, sí, que suele decir es que ya se llevaron el lomo de aguja y ahora están pendientes de lo del retazo de hueso. Bueno, a esos que se llevaron el lomo de aguja y que son 15 años de proceso privatizador hay que auditar primero. Yo eso creo. Doctor. Yo creo de que hay que también hablar en esto de la probidad, del perfeccionamiento a que está siendo sometida nuestra sociedad, porque también las nuevas generaciones deben de saber de que esto de la probidad no es algo que así fue siempre. Esto comenzó en 1980 más o menos con la guerra también. Las generaciones de políticos de esa época me recuerdo de que decían, miren, no me den, pónganme donde hay. Sí. Donde haya. Donde haya, donde Sí. hay. Sí. Donde haya. Con la experiencia en la política, en mi caso, que fui dirigente nacional, la gente llegaba, mire, no, yo no quiero ser diputado. No, eso no, allí está muy visto uno, ni magistrado, ni de mi aduana, de mi migración. Entonces, nuestra sociedad fue sufriendo un deterioro que ahora, sinceramente, pues todos, y las nuevas generaciones especialmente, que son las responsables de sanear a nuestra sociedad, están implementando procesos como los que estamos dando. Pero esto no es suficiente. Porque fíjense que a mí me llama la atención que este criterio de probidad solo se le está aplicando a los funcionarios públicos, a los diputados. Por incrementos de $1 millón. Pero Ajá, estamos tú hablando, tú ya tocaste en la banca son privatización. $5.000 millones la operación sin pagar un solo centavo de impuestos. Y la probidad del de los 5.000 millones de del dólares. de los saquitos, que a saber si ni los saquitos completos entregó enteros. ¿De qué estamos Mira, hablando? pero yo me quiero referir a la probidad también, y con esto termino, del sector privado. Especialmente la probidad que de alguna manera se degenera hacia la elusión y la evasión de impuestos. Entonces, hay mucho que hacer alrededor de ese tema. Está bien la experiencia que se está teniendo y debe de perfeccionarse. Ok, pausa, señores, en 8 puntos, volvemos. Regreso, ya no tenemos tiempo para más. Don Jorge Martínez Menéndez, un placer haberlo tenido en su casa. Gracias. Sergio. Gracias. Muy amable. Don Giovanni Galeas, un placer, gracias por habernos acompañado. Igualmente, y disculpe los chistes sobre los No, abogados. al contrario, Pereira. nos ha venido a engalanar la noche y qué bueno que esté molestando al doctor Méndez Azar, alguien lo tiene que molestar. Un placer, doctor. Un placer, de la Sergio, misma y forma gracias, que yo molesto a don gracias. Dagoberto Gutiérrez. Un saludo a mi amiga Leonor, hermana del doctor Menéndez. Perfecto. Maritza, saludos. Señores, soy Sergio Méndez, hoy miércoles 28 de octubre del 2015, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pase muy buenas noches, será hasta mañana. Y una vez más, el Señor los bendiga a todos. A continuación,